Mentalista. Hace mucho tiempo, en el muro occidental de una iglesia antigua, había una pintura de un dragón gigante. Sobre el cuadro había un poema muy extraño que decía: esta es la verdadera efigie de esa extraña, prodigioso monstruo al que nuestros bosques se acercaba. En Eastwood fue asesinado por mano de Yearstone, una verdad que los viejos mitólogos sostienen. El dragón retratado en la imagen era una criatura temible con un cuerpo masivo de más de 3 metros de largo, una cola poderosa, 3 pares de alas enormes, una boca roja terrible con una lengua bífida, pies palmeados y escamas de verde y oro. En la imagen, sus grandes alas aleteaban y su gran cola se retorcía con ira. Sin embargo, según la mitología local, el dragón no siempre era tan grande ni tan amenazante. Un día, muchos años antes de que la imagen fuera pintada en la pared de la iglesia, en un tramo de un bosque montañoso al noreste de la aldea de Mordeford, conocida como Howgood, una niña llamada Maud salió a morar. Era un cálido día de otoño. De repente, Maud oyó un ruido extraño y fue a investigar. En la larga hierba y las zarzas encontró a la criatura más encantadora. La criatura era de color de la hierba más verde, con manchas doradas como el sol. Tenía una cola esbelta y puntiaguda, pero sus rasgos más deslumbrantes eran sus ojos parpadeantes, pues brillaban como las propias estrellas. Maud cogió a la extraña criatura y la llevó suavemente a su casa. Su horrorizado padre lo reconoció como un dragón bebé, pero Maud le suplicó y le rogó que no lo matara. Viendo su gran angustia, cedió y permitió a Maud colocar al pequeño reptil junto a la chimenea. «Aquí tiene un platillo de leche», dijo. Maud se fue a la cama, pero no podía dejar de pensar en el pequeño dragón. Despierta, se arrastró escaleras abajo para verlo. Para su horror, escuchó a sus padres planeando matar a la criatura por la mañana. Maud se puso rápidamente su ropa más abrigada, pues la noche de otoño era muy fría, y llevó al pequeño dragón al bosque. Una vez estando ahí, hizo un nido de musgo y prometió en voz alta que volvería a alimentarlo y a cuidarlo todos los días. Maud cumplió su promesa. Ella mantuvo al dragón escondido y se alimentó de leche. Durante muchos años se escabullía mientras hacía sus mandados e iba al bosque a ver a la criatura. Así que el dragón y la niña crecieron juntos. Pero el dragón no podía permanecer oculto para siempre. A medida que crecía, el dragón desarrolló un gusto por la carne y comenzó a comer los animales de granja locales. Dejaba su guarida en el bosque y se aventuraba por la calle cercana en busca de vacas. Después de haberle devorado el relleno a las vacas, descendía por el sendero boscoso hasta el punto en que los ríos Wye y Lugh se unen para saciar su sed. La bestia se convirtió en una serpiente monstruosa. Pronto devoró la mayor parte del ganado local y a veces a la gente que lo buscaba para intentar matarlo. Muchos valientes jóvenes intentaron matar a la criatura, pero pocos regresaron y ninguno tuvo éxito. La gente local se volvió demasiado temerosa para aventurarse en el bosque o para caminar por la calle. Todos, excepto Maud. Porque por más hambriento que estuviera el dragón y por más fuertes que fueran sus rasgos dragónicos, nunca dañó a la niña que le había mostrado tanta bondad. Entonces, un día, un criminal condenado, conocido como Garston, se ofreció a deshacerse del dragón a cambio de su libertad. No tenía nada que perder porque se enfrentaba al dragón o a la soga del verdugo.
Los desesperados lugareños le prometieron un indulto si tenía éxito. La amenaza de ejecución había agudizado el ingenio de Garston. Sabía que nunca podría ganar una pelea directa y necesitaba asegurarse de que tenía una ventaja sobre la bestia. Unas horas más tarde, los lugareños observaron desconcertados cómo rodaba un barril de sidra hasta la orilla del agua. Saltó al barril y permaneció oculto esperando a que el dragón se acercara. La emboscada funcionó. Cuando el curioso dragón fue a mirar al cañón, el criminal Garston saltó y clavó una espada en el corazón del dragón. Con un grito estruendoso, el dragón se tambaleó un poco por la senda antes de caer al suelo con un golpe todopoderoso. Garston siguió observando su agonía. Se paró sobre el dragón victorioso, pero nunca vivió para disfrutar de su triunfo, pues mientras observaba el tembloroso marco de la poderosa bestia, el dragón estremeció un último y poderoso aliento venenoso. El veneno cubrió a Garston, y pronto el hombre y la bestia yacieron muertos juntos. Hubo muchas celebraciones en el área local, pero al ver a la criatura caer al suelo, la bella Maud no pudo parar de llorar por su compañero de infancia. Como recuerdo de la gran victoria, la pared de la iglesia fue pintada con un cuadro de la gran bestia. Cuando la iglesia fue restaurada hacia el año 1810, el muro occidental fue demolido y reconstruido. La imagen nunca fue restaurada. Sin embargo, el dragón no fue olvidado por el camino que conducía desde la guarida del dragón en las colinas boscosas hasta su bebedero en el río, conocido como el Sendero de la Serpiente. Y se dice que en el lugar exacto donde el dragón sopló su último suspiro y Maud derramó sus lágrimas de dolor, la hierba nunca volvió a crecer. Yo soy el documentalista. Y esto fue Maud y el dragón. Saludos especiales para Rosy Batres, Byron Andino, Anita Noriega, Nemesio Torres Ramírez, Ismael Vargas del Ángel, Jairo Camacho, Renato Arceo, Martín Ernesto Guevara, Verónica Montes Alvarado, Keps Axel Tapia, Riguay Said Martínez, Carolina Castillo Santiago, Leoncito González, Manuel Martínez, Neto Jacob, Ramón Sotelo, Lina Giraldo, Paulita Hurtado, Donny González y Sandra Sandy. Gracias y hasta la próxima. Hola, yo soy el documentalista y quiero invitarte a disfrutar de el mejor canal del mundo canino, Veneno. Contenido sobre el mundo canino, razas, comparaciones, datos interesantes. Si eres un amante de los perros, seguramente te va a gustar este canal. Recuérdalo, el mejor canal del mundo canino, Veneno.